Muy buen día, estimadas y estimados asociados del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hoy contamos con una grata presencia, la doctora Sara Carolina García Osuna, delegada de la Procuraduría del Contribuyente en el Estado de Nuevo León. Sara, muy bienvenida a nuestras instalaciones del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y nos gustaría que nos platicaras hoy un poco sobre la PRODECON. ¿Qué es la PRODECON, Sara? Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Muy honrada de estar aquí y que nos hayan invitado nuevamente. La PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que ofrece servicios gratuitos en materia fiscal, justamente buscando que reciba el contribuyente o la población contribuyente justicia fiscal en materia federal y también en organismos coordinados también aquí del Estado, en contra de cualquier acto u omisión que te haya emitido una autoridad fiscal. Estamos para defender sus derechos, para darles orientación, asesoría, representación y defensa legal. También recursos de mediación, como es un servicio del acuerdo conclusivo. Estamos totalmente a sus órdenes, además de quejas y reclamaciones. Es decir, no únicamente es contra algún acto de autoridad del Servicio de Administración Tributaria, sino también sobre actividades que realice o algún acto de fiscalización de la Tesorería Estatal, Infonavit, Infonacot. ¿Cuáles son los Así es. organismos que competen a la PRODECON para poder apoyar al contribuyente en algún caso de que se tenga que dirimir ante la autoridad? Claro, la competencia de PRODECON está justamente, como bien dices, no solamente es el SAT, también está aduanas, está el Infonavit, el IMSS, Conagua y las autoridades coordinadas estatales, que podemos hablar, por ejemplo, de una Secretaría de Finanzas que llevan la Dirección de Comercio Exterior, y ante cualquier multa o cargo que te requieran o que te observan, pues ahí está PRODECON para velar por tus derechos y decir, bueno, efectivamente tiene o es procedente la multa o está atentando en contra de tus derechos. PRODECON está para asesorarte, para orientarte y sobre todo también en la medida conciliatoria de utilizar los acuerdos conclusivos. Estamos totalmente a sus órdenes y si estas autoridades fiscales son las que prácticamente tenemos competencia y somos un organismo rector de los procesos en ese sentido y que tiene que atender la autoridad, ¿verdad? Desde los últimos años se ha habido una actividad más importante por parte de las aduanas. Es más, hay una serie de PAMAs que se van generando sobre la marcha a muchos contribuyentes por omisiones de forma, ni siquiera de fondo, por no tener adecuadamente documentado el control de inventarios, por no tener toda la documentación, los certificados de origen con las legalizaciones requeridas. En este tipo de situaciones de comercio exterior, tanto las que requiere la autoridad estatal como la autoridad federal a través de aduanas, ¿cuáles son las principales quejas o cuáles son las situaciones en las que ustedes se han involucrado para apoyar a los contribuyentes en la defensa? Claro, en cuanto a las quejas y reclamaciones, las principales, pues el tema de la devolución es por excelencia el tema número 1, devoluciones del SAT que exceden los 40 días, el tema de inmovilización de cuentas bancarias y sobre todo también la cancelación de los sellos digitales son de los principales quejas o reclamaciones que se ingresan a PRODECON. Digo, hay una diversidad, pero podemos decir que este año, sobre todo en 2025, tuvimos, inclusive sigue el alza, en enero de 2026 continuó, quejas y reclamaciones sobre todo por devoluciones. Ese fue el principal. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales la autoridad rechaza, probablemente voy a hablar con fundamento, sin fundamento, una devolución de impuestos? Quiero especificar en sin fundamento, quiere decir que a lo mejor es algo en desconocimiento del contribuyente, donde tiene todo coincidente y la autoridad rechaza la devolución, y con fundamento es donde el contribuyente omitió algún requisito específico de la ley y entonces se tiene que solicitar la devolución manual. ¿Cuáles son los principales motivos que generan esta retención? Es decir, que no llegue dentro de los 40 días mi devolución de impuestos. Claro, pues muchas veces lo primero que la autoridad hace es hacer un primer requerimiento, a los 20 días se tiene que hacer de parte de la autoridad y en ese sentido también mostrar que hay un avance en la revisión del asunto, del proceso de devolución. Y principalmente, la verdad es que es muy dado que los requerimientos tengan que ver con documentación, ¿no?
y que si no la hiciste en el orden que ellos buscaban, pues sea rechazada, ¿no? Entonces, eso puede ser un motivo de queja, sobre todo si hay un segundo requerimiento en donde prácticamente te pide lo mismo, pero cambio el orden. Bueno, ahí no sería un sustento de estar alargando el proceso solamente por algo que pudiera haberse evitado, ¿no? En ese sentido, cuando te pide los requerimientos, el primero y el segundo, documentación que solamente cambió el orden, ahí amerita totalmente el tema de la queja. Y en este caso, como bien dices, si es algo que verdaderamente y Prodecon observe que lo hayas omitido, pues no, ahí damos también la asesoría o la orientación de cómo poder subsanarlo, ¿no? Pero en realidad, pues estamos justamente para acompañarlos en todo este proceso de la devolución. Inclusive nosotros incitamos a la población contribuyente a que a los 20 días, si no te solicitaron el primer requerimiento después de haber ingresado tu solicitud de devolución, vayas a Prodecon a utilizar el servicio de quejas y reclamaciones para conocer el estatus de tu devolución, y en este caso utilices tu derecho que tienes como contribuyente de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente de conocer el estado de tramitación del asunto en el que seas parte, y en ese sentido Prodecon puede darte ese estado o estatus. Si no te lo está dando el SAT a los 20 días, si no hubo un primer requerimiento, Prodecon puede decirte este es el estatus a través de pedir un informe a la autoridad o una investigación de cuáles han sido sus actos en estos primeros 20 días, ¿no? Fíjate, una vez que presenta el contribuyente la declaración, piensan en la generalidad que les va a llegar su devolución y están revisando su cuenta bancaria. Y pasan 10, 20, 40 días y no llega nada. ¿Se pierde esa devolución? ¿Ya está perdida porque no tuvieron una notificación del SAT? ¿O tiene que ingresar el contribuyente directamente a su portal para revisar el estatus? ¿Cuál sería la recomendación para el contribuyente? ¿Qué hacer para ver si su devolución está autorizada, rechazada o en proceso todavía de revisión? Pues ahí yo creo que lo primero, como bien comentas, sí es revisar en línea cuál es el estatus, ¿no? Autorizada o en proceso o dentro del plazo, pero también acudir a Prodecon justamente a través del servicio de quejas y reclamaciones para que nosotros podamos, si no tienes un estatus en línea, solicitar ese estatus y en ese sentido hacer que avance y que pueda hacerte, si bien algún requerimiento o alguna observación, antes de los 40 días, para que pueda dártelo, digámoslo, de manera más pronta, ¿no? De otra manera, si dejamos pasar el tiempo, no revisamos en línea cuál es el estatus, o si lo revisamos y vemos que no hay un estatus, pues ahí te recomendamos solicitar el servicio de quejas y reclamaciones para darte esta queja más preventiva antes de los 40 días. Y digamos, si ya se te pasaron más de los 40 días, pues estás todavía en tiempo, obviamente, de solicitar este estatus, sobre todo si no ha habido ningún primer requerimiento o un segundo o un estatus en línea, ¿no? Fíjate, una creencia de los contribuyentes es que cuando no llega su devolución y aparece rechazada, tramitan la devolución manual, pero omiten revisar si hay un requerimiento de información. Y el requerimiento se notifica, buzón tributario, queda legalmente notificado, no lo atienden en tiempo, perdieron su devolución. Como pregunta para la generalidad, nos ven muchos empresarios también, pierden la devolución, tienen que reiniciar, o ahí cómo se acercan a la Prodecon, cuál sería el siguiente paso recomendado por Prodecon para poder continuar con el proceso de obtener su devolución. Claro, ahí yo creo que es muy importante acudir al primer nivel de servicio, que es el área de asesoría y orientación, justamente para, de acuerdo al caso, a tu caso en particular, como bien dices, esto puede suceder que no notificaste, más bien no recibiste o no te diste cuenta de la notificación del requerimiento, y entonces ahí pues la autoridad lo va a ver como una omisión. Entonces, la asesoría o la orientación en particular, pues va a hacer que atiendas este primer requerimiento, pero obviamente nosotros en Prodecon te podemos dar la asesoría integral o completa para justamente saber cómo responder y el alcance jurídico que implica esa respuesta, ¿no? A lo mejor hay maneras en las que podemos hacerle ver a la autoridad que fue una omisión
digamos, no intencional, no conocía el procedimiento, no estaba enterada y ya en Prodecon me orientaron y me informaron que debe ser de esta manera y que vea la autoridad que tú tienes toda la voluntad justamente en corregir esa omisión. Eso es bien importante. Y nosotros en Prodecon te podemos orientar justamente a detectar esas áreas de oportunidad y en las que sería más posible que haya una respuesta favorable de la autoridad, ¿verdad? Muy bien, pues amigas, amigos, queremos invitarlos a que acudan a la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ubicada aquí en la colonia Vista Hermosa, donde tienen una serie de asesores, todos ellos muy profesionales, tienen un excelente servicio y excelente atención, donde los podrán asesorar en cómo poder obtener esa devolución de impuestos que probablemente no es de este año, tiene un par de años, no se ha solicitado y en la mayoría de los casos se sobreentiende que ya se perdió, ¿no? Tenemos 5 años, nos establece la disposición fiscal para poderla recuperar y en esos casos que sea del ejercicio 2025 o anteriores, la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente los puede apoyar en este tipo de trámites. Así es. Otro tema muy relevante también que se ha dado en las últimas fechas es la restricción o cancelación de sellos digitales. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales llega el contribuyente y se acerca a la Procuraduría para poder resolver esta problemática donde nos detienen el negocio? Claro, sí, la verdad es que este es un caso pues muy recurrente que nos llega a la Procuraduría porque la mayor relevancia es que no puede operar, como bien dices, la empresa y en ese sentido tratamos de buscar que la autoridad nos responda lo más pronto, pero también el tema de orientarlos y prevenir estas situaciones es conociendo los casos, ¿no? que se presentan o por qué te hacen la cancelación. Y muchos de esos casos tiene que ver con la verificación del domicilio fiscal, ¿no? Si te van a hacer una visita domiciliaria a las oficinas o más bien al domicilio fiscal que tú diste de alta en tu RFC, pues prácticamente en cualquier momento estamos sujetos a que nos vayan a visitar, revisen nuestras oficinas y ahora que está muy de moda pues esto del home office o trabajar desde casa, inclusive hay oficinas de compartidas, cowork, todo esto, si va en la autoridad a verificar dónde es y no ve que las operaciones son reales, o sea, a lo mejor pusiste un domicilio fiscal que es tu casa y ahí estás haciendo el home office o los trabajos de oficina. Entonces, ahí la autoridad va a ver que no tiene que ver con un trabajo del que tú diste de alta en tu registro federal de contribuyentes y en ese sentido puede hacer una observación de no observar operaciones reales acorde a las actividades económicas reportadas, ¿no? O sea, si estamos diciendo que damos servicios hospitalarios, por decir, o cualquier otro tema y vemos que no coincide o es en un domicilio residencial, en una casa, pues va a haber ahí pues una observación por la autoridad y es muy probable que haya una cancelación de los sellos digitales por no mostrar operaciones reales, ¿no? O materialidad en ese sentido. Y este es uno de los casos muy recurrentes que han existido. Obviamente, aquí podemos respaldar a la contribuyente o al contribuyente en el caso de, bueno, no puedo estar en otro lugar por recursos, por lo económico, por ingresos, pero también habría que ver entonces, evaluar el caso para poderlo en algún momento dado remitir al área de representación y defensa legal, ¿no? Y mostrar que efectivamente pues hay una limitante para tener oficinas o digamos rentadas por la falta de ingresos, ¿no? Y esto yo creo que pasa mucho a los pequeños empresarios, emprendedores, reciclo, que van iniciando. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que hay que irnos a asesorar y orientar en la Prodecon en cuanto emprendas tu negocio para evitar este tema de la cancelación de los sellos digitales en temprana periodo de iniciación de tu negocio para que no pase esto, ¿no? Entonces, porque si nos han llegado casos en ese sentido, que hay un desconocimiento, ¿verdad? Y si hay una prevención y orientación, asesoría a tiempo de los pequeños negocios, encantados de poderlos apoyar para evitar
estas quejas, ¿no? Fíjate, casos que hemos conocido donde previo a la pandemia había un establecimiento con personal contratado, con un área de bodega, donde pagaban una renta, pagaban un servicio importante de luz. Llega la pandemia, lo remiten a su casa y tenían dos opciones: o se moría el negocio y dejaban de comer, o sobrevivían. Claro. Y muchos se transformaron en negocios digitales, donde hoy venden más incluso que en ese tiempo, pero reciben los pedidos vía internet, hacen la compra directamente con el proveedor vía internet, contratan una agencia de paquetería o un Amazon que les surte directamente todo eso. Ya no tienen personal, ya no tienen renta de un establecimiento, ya no pagan esas grandes cantidades de luz, pero hacen más negocio. Claro. Pero pareciera que caen en los causales de presunción del 69B. En esos casos llega la autoridad y dice: no tienes los elementos que encuadren para ser una empresa operativa, presumo que estás haciendo operaciones inexistentes. Ahí, ¿cómo nos puede apoyar lo que comentabas previamente, la Prodecon? ¿Hay salidas para poderse defender ante una notificación ya en el portal de un 69B para este tipo de negocios digitales? Claro, yo creo que justamente ahí la palabra clave tú lo estás diciendo, Roberto, o sea, son negocios digitales y en ese sentido es bien importante entonces que haber identificado, bueno, cambié en la pandemia de aquí, de estar como estaba antes a hacer todo digitalizado, inclusive utilizar inteligencia artificial, ya personal no contratar, etcétera. Entonces ahí es bien importante, así como hubo esta actualización de domicilio y de toda la operación, actualizar al mismo tiempo el RFC. Entonces aquí lo más idóneo sería recomendarte la actualización de tu RFC como negocio digital, ¿no? Por eso decía que tú dijiste la palabra clave. O sea, hay un régimen actual que puedes actualizar en el sentido de que haces operaciones en redes sociales o digitales o que tienen que ver justamente con esta, pues ahora sí, actualidad de actualmente que vivimos en temas de totalmente digitalizados. Y esto les favorecería mucho. Yo creo que algo tan sencillo como una actualización del RFC podría favorecerlos a hacerlo a tiempo. O sea, si no lo hicieran ahorita en la pandemia, hacerlo ya, porque justamente nos pueden, para evitar esto de irnos al juicio, ¿no? Podemos demostrarlo, como bien dices tú, por temas se puede mostrar legalmente y podemos orientarlos, pero qué mejor que si tenemos también el servicio de la actualización de RFC en Prodecon, utilizarlo, ¿verdad? Y además, creo que la parte de la asesoría que nos ha dado la Procuraduría es el modificar la parte estatutaria y social. ¿Por qué? Porque Sí. ya realmente no cambiamos de producto que se comercializa, pero sí la forma en cómo se lleva a cabo. Normalmente una escritura, el objeto social te establece compra, venta, importación, exportación y es una generalidad. Pero ya ese tipo de comercio se empieza a segmentar en forma presencial, en forma física, en forma digital y habría que adecuar desde la parte social, que ha sido la recomendación de ustedes, luego de ahí modifica tus actividades ante el RFC en base al catálogo que cada vez es más extenso del SAT y ya te lleva a minimizar ese riesgo. Es parte de las recomendaciones de la Procuraduría de forma integral, donde a veces el contribuyente está viendo nada más un tema fiscal y esto trae un impacto de múltiples tareas, de múltiples disposiciones legales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo has dicho muy bien, Roberto. Esta parte, inclusive en otros casos, ¿no? Que ya dejaste de realizar operaciones, digamos, como sociedad anónima y ahora realizas de otro tipo, pues es bien importante ir a hacer esta actualización en el RFC, algo tan básico, pero acompañado de esta orientación de Prodecon en el sentido de todo lo que tienes que cambiar integralmente desde tu acta constitutiva o probablemente también podría existir la recomendación de hacer otra empresa, ¿no? O abrir otra razón social por temas que pudieran segmentar las actividades. Así es, o causar a lo mejor algún conflicto de interés. Te podemos recomendar justamente si es necesario o no hacerlo. Justamente hace unos días me buscaban en ese sentido y hace años que ya no opero como sociedad anónima, pero y ahora hago esto, asesórame, ¿no? Entonces, ¿qué me recomiendas, no? ¿Cómo estamos operar para eso. legalmente? Y fíjate, y llegamos a una parte final en este proceso. Ya tuve un acto de fiscalización, ya presentamos los argumentos y finalmente la autoridad me finca un crédito fiscal. Puede ser que ese crédito fiscal tenga o no sustento, fundamento, tenga defensa o no,
primeramente el contribuyente no lo sabe, pero lo que sí existe es algo que se denomina, como bien lo comentaste, un acuerdo conclusivo. ¿Qué es esto? ¿Cómo le beneficia esto a los contribuyentes? El Sí, acuerdo muchas conclusivo. gracias, Roberto. El acuerdo conclusivo, puede haber también créditos fiscales que como persona física tengamos y no, los desconocemos. Entonces podemos orientarte, asesorarte, inclusive representarte legalmente o emitir alguna queja, pero ya si eres una persona moral o persona física con actividad empresarial y tienes una revisión de gabinete o una auditoría en tu empresa, ahí tienes el beneficio fiscal de que podamos suspender los plazos de la auditoría en el momento en el que te entreguen el acta de hechos o omisiones de la auditoría, y ese es un requisito indispensable entonces para solicitar el acuerdo conclusivo, que es un beneficio, inclusive podemos decir un privilegio fiscal muy importante que se realiza durante un proceso de 12 meses en donde te podemos condonar el 100% de las multas e inclusive reducir impuestos pues muy altos, ¿no? Y esto, como lo dices bien, Roberto, derivado de un crédito fiscal que es impagable, ¿no? Entonces podemos, si tienes un crédito de pago de impuestos que venga de tener que pagar 20 millones, puedes pagar 10 millones, 5 millones o inclusive no pagar nada y a lo mejor nada más irte a pagar una multa de 100,000 pesos, digamos, de todos estos millones que te beneficie para tu negocio y en otro momento utilizar el acuerdo conclusivo si no utilizaste el beneficio de la multa y ya ahora sí como buscando pues utilizar todos estos beneficios fiscales que nos da la autoridad. Bueno, en este caso Prodecon, y nosotros como Prodecon te sentamos con la autoridad como un intermediario para que lleguen a un acuerdo, a un consenso de justamente decir, bueno, omití, corrijo, me regularizo e identifico que sí hice tales omisiones o presentar documentación donde compruebes que efectivamente hiciste las operaciones o el pago de impuestos como se debió, ¿no? Entonces muchas veces la autoridad te observa temas que no tienen que ver con tu operación o con tu caso y en este periodo de 12 meses del acuerdo conclusivo tienes la oportunidad de demostrar lo contrario, ¿no? Y que sea a tu favor. Fíjate, marca las disposiciones en materia laboral que la vida media laboral de una persona es de 28 años, de los cuales 14 años hemos tenido la Prodecon al lado del contribuyente y es fecha que la mayoría de contribuyentes nunca se han detenido a acudir por algún problema de situación, algún tema legal con ustedes. ¿Qué nos puedes, cómo nos pudiéramos, para ir concluyendo esos temas, cuál ha sido la experiencia de ahora tú como titular de la Prodecon en Nuevo León sobre los procesos? ¿Qué tanta cercanía han visto ahora o qué tanta respuesta hay de los contribuyentes acercándose? ¿Se ha incrementado? ¿Qué nivel tenemos en Nuevo León de atención a usuarios con relación al resto de delegaciones a nivel nacional? ¿Cuál es la posición de la Prodecon Nuevo León con respecto al resto del país en atención a usuarios y resolución de casos? Sí, la verdad es muy importante conocer justamente la situación actual en defensa y atención al contribuyente aquí en Nuevo León. Gracias por la pregunta, porque justamente actualmente, digamos que podemos hablar en términos generales, pero si lo dividimos por áreas de servicios, actualmente somos la delegación número 1 en quejas a nivel nacional. Tenemos el mayor número de quejas presentadas, este servicio que les platicamos, justamente por el tema en su mayoría de devoluciones que no se han dado o que han excedido los 40 días y en esa parte pues buscamos darles una resolución efectiva y podemos hablar que la queja de devolución la resolvemos en 1 a 2 semanas y en ese sentido también hacemos un cierre muy pronto, digamos que de cerca de 300 quejas que nos pueden llegar, resolvemos más del 60%. E inclusive, podemos, hablando de estadísticas del periodo de julio 2025 a diciembre 2025, y que yo digo que lo cerramos más bien en enero 2026, hubo una efectividad del 90% de cierres por devolución de las quejas que se presentaron en ese periodo. Entonces ha habido una atención Prodecon muy efectiva en cuanto a las quejas, sobre todo por devolución. Obviamente están estos otros casos que también podemos decir
digamos que ahí tratamos de hacer una resolución ágil y pronta. Y en asesorías y en atención al contribuyente en cuanto a la orientación, que esta es otra área de servicio, pues ahora sí que es en el momento, ¿no? Tú vas a Prodecon, físicamente te presentas o mandas un correo electrónico, consultas, haces alguna consulta y en el momento te hacemos o te damos el servicio, por ejemplo, de la declaración mensual, de generar facturas, de sacarte tu constancia de situación fiscal, de actualizar el RFC. Todos estos servicios de orientación y asesoría, podemos decir que sobre todo en el mes de abril, tenemos una atención muy, muy importante de usuarios. Actualmente, ahorita en el mes de abril, por la declaración anual, hemos logrado realizar cerca de 500 servicios, siendo la tercera semana de abril, y esperamos llegar a la meta de más de 600 servicios aquí en Nuevo León. El año pasado se alcanzaron poco más de 500, por eso ahora esperamos ir más arriba, 600 sobre todo, en la atención en cuanto a las declaraciones anuales y en quejas, reclamaciones, como les comentaba, pues ha habido un repunte importante que hemos buscado solucionar de manera efectiva las devoluciones. Y en el tema de acuerdos conclusivos, pues sí traemos una cartera muy importante de proyectos de acuerdos conclusivos. En el país estamos todavía dentro del top 5, Nuevo León, la delegación con más acuerdos conclusivos, somos el número 5, anteriormente sí estábamos en el número 1 y esperamos pues poder recibir a más contribuyentes. Parte de esta reducción se debe a que muchos grandes contribuyentes se fueron a la Ciudad de México y entonces ya atendemos más a pequeños, a medianos, cuando sabemos que en Nuevo León pues la mayoría o muchos son grandes contribuyentes. Entonces pues estamos buscando más también a los pequeños y los medianos, que como bien dices, no nos conocen. Exacto. No nos conocen, y hablando de estadísticas a nivel nacional, estamos hablando que los acuerdos conclusivos se realizan luego de una auditoría o de una revisión de gabinete, y tenemos el dato que en 2025 hubieron más de 19,000 auditorías y de esas 19,000 solamente se realizaron el proceso de acuerdo conclusivo más de 2,000. Entonces estamos hablando que no se está utilizando como debería el acuerdo conclusivo, de ahí que los invitamos a los pequeños, medianos empresarios de aquí de Nuevo León a acudir cuando tengan su acta de hechos o omisiones en la auditoría o revisión de gabinete a solicitar el acuerdo conclusivo para estos beneficios que son pues muy, muy importantes. En el área de representación y defensa legal, hablando de los 4 áreas de servicios, en cuanto a la atención en esta área, sí ha reducido también el número de usuarios. Anteriormente, y esto también por las disposiciones o reglas que han cambiado, anteriormente se presentaban todas las empresas de Nuevo León, inclusive estos grandes contribuyentes, empresas grandes de Nuevo León. Sin embargo, hubo una cuantía que, digamos, que se definió, o un tope de ingresos de empresas que pueden acudir a la representación y defensa legal, y entonces ya pueden acudir solamente aquellas empresas que ganen de 17 millones de pesos anuales para abajo, y quienes ganen de 17 millones de pesos anuales para arriba, pues está topado. No le podemos dar este servicio de representación y defensa legal, sobre todo porque se supone que tienen entonces despachos de abogados que pueden, o los recursos para contratar un abogado, ¿no? Y esto también sale, digamos, con el cambio de régimen, donde buscamos también atender a más población de a pie, ciudadanos de a pie, contribuyentes que verdaderamente no tengan el recurso para pagar a un abogado, o en este caso a un contador gratuito, que son los servicios que ofrecemos de representación y defensa legal y de orientación y asesoría, también contadores gratuitos. Y en ese sentido, pues bajó, y anteriormente, digamos, podemos decir que todavía sigue un muy importante número de expedientes que se aperturan para meter un juicio o una demanda. Este año se aperturaron en 2025 más de 100 expedientes o de asuntos para patrocinarles un juicio, una demanda. Aún sigue siendo un número importante, sin embargo, anteriormente pues iban las grandes empresas y esto ya no ha sucedido. Pasó lo mismo con los acuerdos conclusivos, grandes contribuyentes. De ahí que les incitamos a que
pues toda la población de Nuevo León, en todos los municipios, no solamente en San Pedro, Monterrey, utilicen los servicios que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Amigas, amigos, de viva voz han escuchado a la doctora Sara García, delegada de la Prodecon, explicarnos los principales conceptos, los motivos de queja que son resueltos a través de la Procuraduría. Quiero invitarlos a que acudan a la Procuraduría. Ahorita le vamos a pedir que nos dé el domicilio, las redes sociales, dónde los podemos contactar para que acudan. Asesórense a través también de sus contadores, contadoras, afiliados al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Nosotros tenemos cercanía y convenios de colaboración con la Procuraduría del Contribuyente con la finalidad de poder hacer ese puente y acercarlos para que tengan la mejor asesoría y que puedan defender todos los derechos que tienen como empresarios, como contribuyentes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Sara, es un gusto tenerte aquí. Te vamos a estar invitando porque hay muchos temas de los cuales tenemos que platicar. Compártenos dónde está ubicada y cómo pueden contactar a la Procuraduría Federal del Contribuyente. Muchas gracias, Roberto. Así es, Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nos encontramos aquí en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Vistahermosa. Estamos en la calle Puerto Rico, número 340, sobre Enrique Celivas, muy cerca del Hospital Universitario y de Gonzalitos. Estamos totalmente a sus órdenes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y ahora en el mes de abril estamos también, este mes de abril, el próximo año, vamos a estar los sábados atendiendo a toda la población contribuyente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y pueden contactarnos por teléfono, en línea, ahí nuestro chat en línea, nuestro Prodebot y también en nuestros correos electrónicos de la delegación. Aquí en Nuevo León es delegación Nuevo León, todo pegado con #N, delegación Nuevo León, @prodecon.go.mx, y en el tema de quejas, quejas.nl @prodecon.go.mx, y nuestras redes sociales están centralizadas en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar como Prodecon MX en todas las redes sociales, y una servidora estoy a sus órdenes en Instagram también como Sara Carolina García, y en X o Twitter antes estoy como Sara Carolina. Entonces estoy a sus órdenes, inclusive les comparto mi extensión 4007 aquí en los números de Nuevo León en la delegación. Estamos a sus órdenes, ahora sí que de manera también presencial, cualquier reunión, cita, inclusive sin cita, y pueden acudir a Prodecon y también con las oficinas de una servidora. Los atiendo con muchísimo gusto y estamos a sus órdenes, y gracias a Roberto, al Instituto de Contadores Públicos, por el espacio para difundir pues las labores y los servicios que ofrecemos totalmente gratuitos, y que también trabajamos muy de la mano con el instituto para pues hacerles llegar esta información. Gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora Sara Carolina García, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Lo omití el nombre completo hace un momento. Gracias por el espacio, por la atención, y queda cordialmente invitada para las siguientes sesiones de podcast donde hablaremos de temas muy relevantes. Gracias a todos por su atención. Nos vemos pronto en otro podcast del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Buen día a todos.